Saludos amigos, con ustedes el Padre Wilfredo Martínez, dando las gracias a Dios, a la Virgen María por sus intercesiones y a ustedes también por ese favor que nos hacen. Formamos un equipo y un círculo de amistad. Háganme comentarios para yo conocer sus opiniones. Entonces, ¿sabían que a veces el ser humano le da mayor importancia únicamente a la sabiduría humana, poniéndola de frente a la sabiduría divina, como si fueran cosas que debían ir contrarias? No, ese es un error. La sabiduría humana, por perfecta, por buena que sea, nunca debe dejar de lado la sabiduría de Dios. De hecho, la sabiduría humana, esa capacidad, esos dones, esos conocimientos, esas habilidades, debe llevarnos a descubrir y a profundizar la sabiduría divina. Cuando la sabiduría humana deja de lado a Dios, yo le voy a decir, la sabiduría meramente humana tiene tres características. Una, centra todo su esfuerzo en la obtención o consecución de los bienes materiales, representado en el dinero. Dos, cree que la felicidad se centra en el aspecto sensorial, es decir, el placer a través de los sentidos. 3. Casi siempre se centra en el yo y deja de lado a Dios y a los demás. Señores, qué error. Tarde o temprano el ser humano comprende que eso es un grave error. ¿Por qué? Podrá llenarse de dinero y descubrirá que la angustia, lo que da sentido a la existencia, no lo tendrá, porque el dinero no satisface esa profunda necesidad del alma. Solo Dios puede generar esa plenitud dentro de uno, sentirse que le he encontrado el sentido de la vida. ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Quién soy? Las preguntas que son vitales, preguntas existenciales hay quienes le llaman. Entonces, cuando nos centramos en esas tres características, caemos en el hedonismo, que es gusto al cuerpo, caemos en el relativismo, en el subjetivismo y también caemos en el utilitarismo. Vamos a ver. Hedonismo termina siendo un esclavo de sí mismo, porque es el que busca tener el mayor placer con el mínimo esfuerzo, no desarrolla su potencial, no es capaz de hacer sacrificios, y la vida nos ha enseñado que lo que vale la pena implica esfuerzo y sacrificio. Y mientras más vale la pena la meta a alcanzar, mayor esfuerzo y sacrificio implicará. Relativismo, bueno, elimina todo lo que le da estabilidad a la vida humana. Y por lo tanto, Dios, no, en el que usted crea, eso no son así. No se trata de que soy yo el que debo definir a Dios. No, es Dios el que se ha definido y nos ha revelado ese conocimiento de quién es Él. Y en el credo que rezamos en la misa, definimos quién es Dios. Creo en un solo Dios. Primero, que es único. Segundo, que es el creador. Y así el credo va detallando, va detallando. Entonces, por favor,
No caigamos en esas cosas. En el utilitarismo, mencioné utilitarismo. Utilitarismo comienza a valora a las personas por la utilidad, por el servicio que le dan. Cuando no le sean útil, lo desechará. Y por eso el Papa Francisco hasta llegó a hablar de que nos encontramos en una época que consideramos al ser humano como si fuera desechos. Un vaso higiénico lo usamos y ya no nos sirve para nada, lo plegamos y lo botamos. El ser humano no debe estar circunscrito a esa situación. ¿Ve? Así que por favor, demos cabida a la sabiduría de Dios. ¿Cuándo comenzamos a dar cabida a la sabiduría de Dios? ¿Saben cuándo? Cuando tomamos en cuenta lo que dice el Salmo 89. Enséñanos a calcular nuestros años para tener sensatez. Algo parecido dice, en la tercera estrofa. Entonces, que caigamos en la cuenta que estamos de paso aquí, que un día moriremos. Segundo, cuando comenzamos a dar cabida aquí, cuando ustedes y yo comprendamos que no vale la pena entregarnos en cuerpo y alma a algo que no nos da la vida eterna. Entonces, si tomamos esos dos puntos en cuenta, que un día moriremos y que no vale la pena afanarse en lo que no nos da. Es decir, busquemos lo que vale la pena, lo que nos permite desarrollarnos, desenvolvernos, tener una vida enmarcada por la solidaridad, la caridad. Eso agrada a Dios. Que tomemos en cuenta a Dios presente para que Él nos pueda bendecir, porque solo de Él provienen las bendiciones que ustedes y yo necesitamos para avanzar en la vida. Paz, esperanza, luz, fortaleza, protección y alegría. Y en la medida que perseveramos con Él, esas bendiciones germinan, crecen, fructifican y toman cuerpo en la vida de ustedes y yo. Que Dios y la Virgen les bendiga.